la ciudadanía estadounidense. Para millones es la meta final, un estatus que se siente permanente. Pero, ¿y si te dijera que ya no es intocable? Bajo una posible nueva directriz de la administración Trump en 2025, se está hablando de revocar la ciudadanía a miles de personas naturalizadas por razones que antes ni se consideraban. ¿Podrías ser tú uno de ellos? Si te hiciste ciudadano, quédate, porque te voy a explicar exactamente quiénes podrían estar en la mira de esta nueva ofensiva migratoria y qué puedes hacer para protegerte. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está causando una ansiedad enorme en la comunidad inmigrante, la posible y agresiva campaña de desnaturalización que podría impulsar una administración Trump en 2025. Para millones que pasaron por el larguísimo proceso de hacerse ciudadanos, la sola idea de que se lo puedan quitar es una pesadilla. Y en 2025, esa pesadilla se siente más real que nunca. Hay señales de que el gobierno podría reactivar y expandir sus esfuerzos para quitarle la ciudadanía a personas que, según argumentan, la obtuvieron de forma incorrecta. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? ¿Es una amenaza para todos o solo para casos muy específicos? En este video, vamos a analizar esta política a fondo. Veremos las bases legales de la desnaturalización, exploraremos quiénes estarían en el punto de mira según las nuevas prioridades que se discuten, y lo más importante, hablaremos de los pasos que puedes tomar para entender tus derechos y defender tu estatus. Ojo, esto no es para crear pánico, sino para estar informados y preparados. El conocimiento es tu primera y más fuerte línea de defensa. Empecemos. Para entender la amenaza potencial en 2025, primero hay que aclarar qué es la desnaturalización. A diferencia de alguien nacido en EU, cuya ciudadanía es prácticamente irrevocable, un ciudadano naturalizado puede perderla a través de un proceso en una corte federal. Históricamente, esto era rarísimo y se reservaba para criminales de guerra, terroristas o gente que cometió fraudes gigantescos para obtener su ciudadanía. Pero el panorama ha cambiado. Lo que podríamos ver en 2025 no es una ley nueva, sino una aplicación mucho más agresiva de las leyes que ya existen. Una posible administración Trump ha dejado claro que ve la inmigración como un campo de batalla, y eso ahora parece incluir a quienes ya son ciudadanos. La base de esta nueva ofensiva se apoyaría en una reinterpretación de las prioridades de las agencias federales. Se habla de que el Departamento de Justicia, el DEOJ, podría recibir instrucciones para priorizar y perseguir con todos los casos de desnaturalización civil. Y esto es clave. Al llevar los casos a cortes civiles en vez de penales, el gobierno se enfrenta a una carga de prueba menor y, fundamentalmente, el acusado no tiene derecho a un abogado pagado por el Estado. Esto inclina la balanza de una forma bastante seria. Este enfoque encaja con la estrategia más amplia del Proyecto 2025, un plan detallado por grupos conservadores para reformar el gobierno. En su capítulo de inmigración, el Proyecto 2025 propone una política de tolerancia cero, que no se detiene en la frontera. Sugiere explícitamente revisar ciudadanías ya otorgadas para buscar cualquier irregularidad que justifique anularlas. La excusa pública es la integridad del sistema y la seguridad nacional. Pero los críticos dicen que el objetivo real es sembrar miedo y reducir la población inmigrante. La retórica del propio Donald Trump ha echado más leña al fuego. En el pasado, ha hablado de planes de migración inversa,
y ha usado frases muy vagas como socavar la tranquilidad nacional, que podrían interpretarse de mil maneras para justificar una desnaturalización. También ha sugerido deportar a quienes sean incompatibles con la civilización occidental, una idea más ideológica que legal, pero que revela una intención política muy clara. La maquinaria para esto ya se ha probado antes. Durante el primer mandato de Trump, USCIS y el DOJ usaron herramientas digitales para cruzar bases de datos y encontrar discrepancias en solicitudes viejas, en un programa que se conoció como Operación Janus. Además, en 2020 se creó dentro del DOJ una sección enfocada en estos litigios. Hoy, en 2025, se teme que estas iniciativas reciban nuevos fondos y un mandato político mucho más agresivo. El resultado es un ambiente de miedo e incertidumbre. Cada ciudadano naturalizado, sobre todo los que tienen historias migratorias complicadas, se pregunta si un error sin querer o una omisión de hace años podría ser la causa para perderlo todo. Y ese es el problema, la redefinición de qué errores y qué perfiles son lo suficientemente importantes para justificar la acción más drástica que el gobierno puede tomar contra un ciudadano, quitarle su identidad nacional. Con la posible orden de priorizar la desnaturalización, la pregunta del millón es, ¿a quién buscan exactamente? Las posibles directrices y las declaraciones políticas pintan un mapa de los nuevos objetivos. Ya no son solo terroristas o criminales de guerra. La red se lanzaría mucho más ampliamente. Vamos a ver los principales grupos en riesgo. Primer objetivo: ocultar hechos materiales, por pequeños que parezcan. Este es, sin duda, el criterio más amplio y el que más preocupa. La ley siempre ha permitido la desnaturalización si se demuestra que la ciudadanía se obtuvo ocultando un hecho material o por tergiversación deliberada. Lo que cambiaría es la interpretación de qué es un hecho material. Un hecho material es cualquier dato que, si el oficial de inmigración lo hubiera sabido, podría haber cambiado su decisión. Antes, esto se refería a mentiras serias, como ocultar un pasado criminal violento. Ahora, la nueva política podría adoptar una visión mucho más amplia. El caso de la Corte Suprema Maslen-Jack v. United States de 2017 es clave aquí. La Corte dijo que para desnaturalizar a alguien por una mentira, esa mentira debe ser material, o sea, tuvo que ser importante para obtener la ciudadanía. No te pueden quitar la ciudadanía por una mentira tonta, como decir que pesabas menos o que nunca te pasaste un semáforo. La Corte estableció un test. El gobierno debe probar que la mentira fue relevante para una investigación que podría haber terminado en una negativa. A pesar de esto, una nueva administración podría poner a prueba los límites de Maslen-Jack. Podrían argumentar que muchas más omisiones son materiales. Por ejemplo, historial criminal no revelado. Esto va más allá de condenas. Si te arrestaron, pero te desestimaron los cargos y no lo pusiste en tu formulario N400, ahora podrían decir que esa omisión evitó una investigación que podría haber encontrado otra cosa. Inconsistencias en solicitudes pasadas. Se teme que los agentes revisen todo tu historial migratorio. Una diferencia entre lo que dijiste en una solicitud de asilo hace 15 años y lo que pusiste en la de ciudadanía hace 5 podría ser señalada como una mentira. Asociaciones pasadas, no declarar que pertenecías a un grupo político en tu país, aunque no fuera un grupo prohibido, podría verse como ocultación si ese grupo ahora es visto con malos ojos por el gobierno de EE. El mensaje es claro. Cualquier discrepancia, por vieja o pequeña que parezca,
podría ser usada para empezar una investigación. Segundo objetivo: personas con delitos civiles o financieros. Esta es una de las expansiones más preocupantes que se discuten. Se teme que delitos de naturaleza financiera se conviertan en una categoría prioritaria para la desnaturalización. Esto incluiría fraude en programas federales, personas que cometieron fraude para recibir beneficios como Medicaid, Medicare o incluso los préstamos de ayuda por la pandemia. Evasión de impuestos. Si se descubre que un ciudadano naturalizado tuvo un historial de evasión de impuestos antes de hacerse ciudadano. Fraude contra individuos o empresas. La propuesta es tan amplia que podría incluir fraudes contra individuos, fondos privados o empresas. La lógica del gobierno sería que estos actos demuestran una falta de buen carácter moral, un requisito para la ciudadanía. Pero usar la desnaturalización para delitos civiles y financieros es un cambio radical. Normalmente, esos asuntos se resuelven con multas o cárcel, pero no perdiendo la ciudadanía. Convertir estos delitos en una base para la desnaturalización añade un castigo existencial a ofensas que no tienen que ver con seguridad nacional. Tercer objetivo: la vaga categoría de seguridad nacional y amenazas ideológicas. Aquí es donde la política se pone más turbia y subjetiva. La administración podría ampliar la definición de peligro para la seguridad nacional más allá del terrorismo. Si bien ya incluye cosas como exportaciones ilegales de tecnología, lo que asusta son las declaraciones políticas que la rodean. Promesas de desnaturalizar a quienes socaven la tranquilidad nacional o sean incompatibles con la civilización occidental, abren la puerta a una persecución ideológica. Aunque esas frases no tienen peso legal, sí muestran una intención política que puede guiar a los fiscales. ¿Quién decide qué socava la tranquilidad nacional? ¿Una protesta? ¿Un post crítico en redes sociales? Los críticos advierten que esto podría usarse contra activistas, disidentes o cualquier ciudadano naturalizado que sea visto como un opositor. Esto recuerda a las épocas más oscuras de la historia de como la era McCarthy, donde la afiliación política se usaba como un arma. La ley permite la desnaturalización por afiliarse a organizaciones totalitarias en los 5 años después de la naturalización. La preocupación es que la definición de organización totalitaria se estire para incluir grupos políticos o religiosos que no le gusten a la administración. Cuarto objetivo: endurecer el estándar de buen carácter moral. Finalmente, se espera que UCIS formalice un cambio en cómo evalúa el buen carácter moral. El estándar podría moverse hacia una evaluación más holística, donde los oficiales no solo busquen la ausencia de un historial criminal, sino que también busquen pruebas de contribuciones positivas a la sociedad. Aunque esto aplicaría a nuevas solicitudes, refleja una mentalidad que podría usarse retroactivamente. Un fiscal podría argumentar que alguien, aunque no cometió un delito grave, nunca demostró activamente ser un buen ciudadano, y que su ciudadanía se basó en una evaluación incompleta de su carácter. Cosas como votar ilegalmente o declararse falsamente ciudadano ahora se consideran barreras insalvables para demostrar buen carácter moral. Juntos, estos 4 frentes de ataque crean un panorama legal muy peligroso. La combinación de una interpretación amplia de la materialidad, la inclusión de delitos financieros, criterios ideológicos vagos y un estándar de carácter moral más estricto, significa que millones de ciudadanos naturalizados
que se sentían seguros, ahora deben mirar su pasado con preocupación. Frente a este panorama, lo peor que puedes hacer es entrar en pánico. Lo mejor es prepararte e informarte. Aunque las políticas sean agresivas, el proceso de desnaturalización no es automático. Tienes defensas legales y derechos que te protegen. Vamos a ver los pasos prácticos que puedes tomar. Paso 1. Entiende que la desnaturalización requiere un juicio. Lo primero y más importante, nadie puede quitarte la ciudadanía con una simple carta. La desnaturalización solo puede ocurrir después de un proceso formal en un tribunal federal. El gobierno tiene que ponerte una demanda civil. Esto significa que tienes derecho al debido proceso. Tienes derecho a que te notifiquen de qué te acusan, a presentar pruebas en tu defensa, a interrogar a los testigos del gobierno y a tener un abogado. La carga de la prueba la tiene el gobierno. Y no es una carga ligera. Deben probar su caso con evidencia clara, inequívoca y convincente. Este es un estándar más alto que un caso civil normal. No pueden ganar basándose en sospechas. Necesitan pruebas sólidas. Saber esto es tu primera defensa psicológica. El proceso es largo y tienes derecho a defenderte en cada paso. Paso 2. Revisa tu propio historial migratorio. Con un profesional, el dicho "más vale prevenir que lamentar" es perfecto aquí. Si tienes cualquier duda sobre la información que diste en tu proceso de naturalización, este es el momento de ser proactivo. No intentes hacer esta revisión solo. La ley de inmigración es un laberinto, y lo que a ti te parece un error sin importancia, un fiscal puede verlo de otra forma. Busca a un abogado de inmigración de confianza y con experiencia para una consulta confidencial. Un abogado puede ayudarte a pedir tu archivo completo de inmigración a FIL a través de una solicitud FOIA. Tu abogado puede obtener una copia de todo lo que el gobierno tiene sobre ti. Analizar tu caso en busca de puntos débiles. El abogado revisará tus formularios N400, solicitudes de residencia, asilo, etc., buscando inconsistencias u omisiones que la administración actual podría usar en tu contra. Entender la ley de ese momento. Las leyes cambian. Un abogado puede ver si la información que diste era correcta según las normas de cuando aplicaste. Si se encuentra un problema, el abogado te puede aconsejar sobre las defensas. Por ejemplo, si hubo una omisión, se podría argumentar que no fue deliberada o que el hecho no era material, según el caso Maslenjak. Es decir, demostrar que, incluso si el gobierno hubiera sabido esa información, igual te habrían dado la ciudadanía. Paso 3. Conoce las defensas legales clave. Si el gobierno inicia un proceso en tu contra, no estás indefenso. Hay varias defensas legales que tu abogado puede usar. Falta de materialidad, como dijimos, es una de las defensas más fuertes. El gobierno debe probar no solo que mentiste, sino que esa mentira fue decisiva. Si fue sobre un detalle trivial, no cumple con el estándar de Maslenjak. Falta de intención willfulness. El gobierno debe probar que mentiste a propósito. Si el error fue un descuido, un malentendido o un mal consejo, se puede argumentar que no fue una tergiversación deliberada. Prescripción, Statute of Limitations. Para muchos delitos, hay un tiempo límite para que el gobierno te procese. Aunque la desnaturalización civil no tiene un estatuto de limitaciones, si se basa en un delito que sí lo tiene, tu abogado podría usar eso como argumento. Defensa de laches. Esta es una defensa que argumenta que el gobierno esperó demasiado tiempo para presentar el caso y que esa demora te perjudica para defenderte. Por ejemplo, si el caso se basa en algo de hace 20 años y los testigos ya no están,
o los documentos se perdieron. Paso 4. Adopta prácticas de vida. Seguras, más allá de lo legal, hay pasos prácticos que puedes tomar para fortalecer tu posición. Cumple con la ley. Parece obvio, pero es clave. Paga tus impuestos. Cumple todas las leyes. No le des al gobierno ninguna razón nueva para revisar tu historial. Sé un miembro activo y positivo de tu comunidad, el voluntariado, participar en organizaciones locales y mantener lazos comunitarios fuertes construyen un registro de tu buen carácter. Cuidado con las estafas. En tiempos de miedo, aparecen los estafadores. Ten cuidado con gente que se hace pasar por agentes o abogados y te prometen proteger tu ciudadanía por dinero. Solo contrata a abogados con licencia o a organizaciones acreditadas. Mantén tus documentos organizados. Guarda copias de todas tus solicitudes, tu certificado de naturalización y cualquier carta del gobierno en un lugar seguro. Al final del día, aunque la amenaza es real y la política es agresiva, el sistema legal todavía ofrece protecciones. La clave es no autodeportarse por miedo. No tomes decisiones apresuradas. Infórmate, entiende tus derechos y, si tienes la más mínima duda, busca el consejo de un abogado competente. La situación está cambiando constantemente y mantenerse informado es absolutamente crucial. Si este análisis te pareció útil y quieres seguir recibiendo información sobre las políticas migratorias que te afectan, te pido que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir haciendo este trabajo. Y lo más importante, este video es informativo, no es un consejo legal. Cada caso es un mundo. Si después de ver esto tienes dudas sobre tu situación, lo más importante que puedes hacer es contactar a un abogado de inmigración calificado. No esperes a que sea tarde. Una consulta puede darte paz mental o, si es necesario, ayudarte a preparar una defensa. Tu futuro y el de tu familia podrían depender de ello. Hemos hablado de un tema complejo y, sin duda, preocupante. Hemos visto cómo una potencial administración Trump en 2025 podría transformar la desnaturalización en una herramienta prioritaria de su política migratoria. El foco ya no estaría solo en los casos más extremos. La red podría ampliarse para incluir a personas con errores en sus papeles, con delitos financieros, o que simplemente caen en categorías ideológicas definidas de manera muy vaga. Desglosamos quiénes son los principales objetivos, aquellos con discrepancias en su historial, los implicados en fraudes fiscales o de programas sociales, y quienes puedan ser catalogados como una amenaza bajo una nueva y amplia definición de seguridad nacional. Pero también hemos dejado claro que este no es un momento para la desesperación, sino para la acción informada. La ciudadanía, una vez otorgada, sigue estando protegida. No puede ser arrebatada por capricho. Requiere un juicio donde el gobierno tiene la pesada carga de la prueba. Tienes derecho a defenderte y existen defensas legales potentes. Esta posible ofensiva contra los ciudadanos naturalizados es una manifestación de una visión política que busca redefinir quién pertenece y quién no. Es una estrategia que puede usar el miedo como herramienta, y la mejor forma de combatir ese miedo no es con silencio, sino con conocimiento. Revisa tu historia, entiende tus derechos, consulta con expertos y participa en tu comunidad. Tu ciudadanía es más que un papel, es el resultado de un viaje, un compromiso y un derecho ganado que merece ser defendido con firmeza y sabiduría. Gracias por acompañarnos. Mantente a salvo, mantente informado y, sobre todo, no renuncies a tus derechos.
Nos vemos en el próximo video.